Senador Víctor Ríos, ¿cómo le va? Lisa Paredes le habla y estamos con Guillermo Ferreiro. Buenas noches. Hola Lisa, hola Guillermo, ¿cómo están? ¿Qué Un tal, saludo senador? para Un gusto ustedes y para saludarte. la audiencia, Bueno, igualmente. senador, queríamos tener un poco su opinión con respecto a este atentado en la zona de San Pedro y Canindeyú. Sí, ¿qué le parece? Se vuelve a repetir ya años atrás este mismo escenario, este mismo episodio se había dado. Y voy a repetir lo que vengo diciendo invariablemente desde un principio, que aquí tenemos un grave problema, no en cuanto a equipamiento de armamentos, no es un problema de poder de fuego de nuestras fuerzas públicas, sino un problema de terrible debilidad en materia del trabajo de inteligencia, porque evidentemente no tenemos capacidad para prevenir, no tenemos capacidad para recolectar informaciones en tiempo y forma, de manera estratégica, para poder evitar, no solamente evitar estas situaciones, sino acabar con estos grupos criminales. Y bueno, lo de hoy lastimosamente confirma una vez más lo que venimos sosteniendo y bueno, duele muchísimo por las familias, expresamos nuestro profundo dolor, nuestros sentidos pésames a las familias y espero que los responsables de esta política de combate a estos grupos criminales de una vez por todas entiendan que su metodología ha fracasado y empiecen a pensar en otras alternativas. Me parece que esto es muy evidente, tenemos que reforzar el trabajo de inteligencia. Es una exageración decir que podríamos convertirnos en un estado fallido en materia de seguridad en algunas áreas del país. Sí, no, claro que no es una exageración. Tenemos, en el caso de estos grupos criminales, miembro guerrilleros, tenemos fronteras manejadas absolutamente por organizaciones que se dedican, por ejemplo, al narcotráfico, al contrabando. Nuestras cárceles en gran medida están manejadas por el PCC, así es que a juzgar por estas situaciones reales, a juzgar por estas situaciones que empíricamente existen y se pueden demostrar, de ninguna manera es una exageración decir que en cualquier momento podemos ser un verdadero estado fallido o que tenemos ya ciertas áreas geográficas donde el Estado está realmente fallando y en esas áreas estamos en presencia de un Estado fallido. El Estado debería ocupar ese vacío de poder que hay ahí, de poder en el ejercicio de la fuerza, nada menos. Ahora viste que vos sos un estudioso de estas cosas, sabés que según la ideología acá uno discute mucho qué es función del Estado y qué no. Y hay ideologías que son más intervencionistas, del Estado en la economía, en la salud, en la educación, en el matrimonio, y otros que dicen no, que el Estado no se meta tanto. Pero en el monopolio de la fuerza estamos todos de acuerdo. Los comunistas, los liberales, todos creemos que el monopolio de la fuerza lo tiene que tener el Estado. Si está perdiendo el monopolio de la fuerza en esa zona, el Estado, y no puede, o sea, ¿cuál tiene que ser la política para recuperar eso tan básico como que ejercer la fuerza de forma ostensible en esa zona? ¿En qué estamos fallando? ¿Es un tema legal? ¿Es un tema de recursos? ¿Es un tema de recursos humanos? ¿Es un tema de voluntad política? ¿Por qué es que el EPP retrocede un tiempo y después aparece, secuestra, mata, comete atentados contra militares en forma cobarde, poniendo una bomba, desaparecen de la zona, no hay ningún herido, ningún detenido del EPP y 3 muertos de gente que estaba cumpliendo su trabajo? ¿En qué estamos fallando, te parece, senador? Yo creo que no hay verdadera voluntad política para exterminar a estos grupos. Por eso no se cambia de metodología. ¿Cuánto tiempo hace que venimos hablando y venimos diciendo que esta metodología, hablando de fallido, que esta metodología ha fallado, que hay que revisar la estrategia, que el problema no está en el poder de fuego de nuestras fuerzas, sino en la logística de inteligencia, digámosle? Ahí es el problema. Nunca se los puede encontrar o definitivamente no hay voluntad política, no se los quiere encontrar. Entonces, para ciertos sectores de poder fáctico, es funcional la operación de estos grupos criminales
para justificar más presupuesto en este caso, para la Fuerza de Tarea Conjunta, para justificar militarización de ciertas zonas que en realidad sirven para reprimir de repente legítimas protestas sociales, porque cualquier protesta ya es estigmatizada como vinculada con el EPP, con ACA, etcétera, etcétera. Entonces, es una situación compleja. Yo no entiendo, insisto en lo siguiente, y antes en que a mí me parece que en realidad lo que en serio falta es voluntad política. A ver, encima, a ver, este es un gobierno, el gobierno de Cartes era un gobierno de derecha. Este es un gobierno de derecha. En el transcurso de ambos gobiernos, pero fuimos perdiendo batallas tras batallas ante estos grupos criminales. Y los dos gobiernos de derecha culpan a la izquierda. Entonces, ¿en qué estamos? Si la izquierda no está en el poder. No es un gobierno de izquierda el que está fracasando. Decime una cosa, vos hablas de cambio de metodología, ¿verdad? Doctrinariamente, un grupo, llámese terrorista, guerrillero, como este, que en forma ostensible utiliza armas largas, bombas, que generalmente un grupo criminal común no utiliza, debe ser combatido por las fuerzas militares o por fuerzas policiales especializadas en terrorismo. La seguridad interna es competencia de la policía. Así de simple y sencillo. Fue un error Perdón, te escucho. Sí, pero claro que fue un error la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta. Y no lo estoy diciendo ahora con el diario del lunes, como dicen los muchachos. Mucha gente lo dijo en su momento, sí. En su momento, y en diputados, yo era diputado cuando se estudió, hemos dicho que estos grupos no iban a salir a enfrentarse a pecho gentil con las fuerzas militares. Claro. Que no iba a ser una guerra de trincheras, sino que estos son... No es una confrontación militar clásica donde hay un enemigo visible. No, estos son... golpean y se esconden, golpean y se esconden. Me parece más bien una metodología del llamado foquismo. Entonces, no es problema de poder de fuego, es problema, repito, de trabajo de inteligencia, de una estrategia más lúcida para ubicarlos y bueno, detenerlos o bueno, utilizar la fuerza, exterminarlos si es que se resisten. Si bien porque hacen mucho daño a la democracia, claro, Guillermo. Claro. Hacen mucho daño a la democracia porque supuestamente combaten por los intereses del pueblo y en realidad lo que hacen es atentar contra el pueblo. Atentar contra el pueblo y justificar violaciones de derechos humanos, ataques, daños terribles al pueblo. Entonces terminan siendo funcionales a un poder despótico, a un poder que se solaza con la militarización, con violaciones a los derechos humanos, y entonces uno dice que uno puede colegir que finalmente son funcionales. Ellos son funcionales a la oligarquía que dicen combatir, sí, a la oligarquía que dicen combatir, sí. y viceversa. Claro. Si bien llamamos, no contestaste. ¿Qué opinás de que hay siempre acusaciones de que hay sectores, digamos, de la política legal paraguaya que como que tienen algún tipo de apoyo, simpatía con estos grupos criminales? ¿Qué opinás de eso? Yo no tengo ningún dato al respecto, pero lo que no, a ver, el gobierno está compuesto por políticos y aquí el gobierno es el que está fracasando. O sea, un gobierno débil, un gobierno que no hace el trabajo como debe ser, termina siendo funcional también a estos grupos. Así que si uno quiere buscar responsabilidad política, la primera responsabilidad política es del gobierno. Senador, si usted dice que no hay voluntad política, que tampoco se vio eso en los gobiernos anteriores, ¿cuál es la solución? Y que tenemos que lograr que exista voluntad política. Acá la democracia debe actuar con mucha fuerza. Si hay que movilizarse, tiene que haber movilización social. Los resortes democráticos tienen que operar para lograr que el Estado de Derecho opere con toda la fuerza de la ley dentro del marco de la Constitución para recuperar terreno.
Y bueno, eso hay que convertir en política de Estado. Lo que pasa que hasta ahora realmente las fuerzas democráticas no son las que dirigen la política de combate a estos grupos criminales, sino que, repito, son grupos interesados, grupos de poder fáctico que en definitiva utilizan a estos grupos criminales como excusa para cometer también injusticias. Senador, cambiando un poquito de tema. Quiero pensar bien, quiero no ser tan duro, pero no puedo, me cuesta mucho, sobre lo que pasó hoy. La fiscal general del Estado va a un juicio a escuchar unos alegatos en un caso de corrupción contra una persona que siempre fue muy cuestionada, acompañada de un alto diplomático de una potencia extranjera. ¿Qué lectura tiene esto? ¿Vos te imaginas a un alto funcionario de la embajada paraguaya sentado detrás de un fiscal norteamericano en un juicio oral? Salvo que sea como acusado, ¿no? No, pero detrás del fiscal, controlando la labor del fiscal. ¿Te imaginas? No sé, a saldría posado, Guillermo Ferreiro, agregado cultural de la embajada paraguaya en Estados Unidos. Washington, sí. Y yendo a decir, venimos a darle acá la vengo a controlar la actuación del fiscal Nunca norteamericano. A ver. Y bueno, entonces... Ni en los juicios de Praga. Una cosa, es inaudito. ¿Y qué significa? ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo la fiscalía tiene nuestro apoyo, ustedes no son creíbles. ¿Cómo lo lees vos? No, viene a decirnos, hagan lo que nosotros queremos, o si no, los vamos a colocar. ¿Cómo se llama esa lista que sacan cada año y que dicen, bueno, son todos corruptos? Así de simple y sencillo. ¿Y por qué? ¿Pero por qué no nos dicen a nosotros algo que queremos y no se lo dicen a Colombia? A Venezuela, que es el país que siempre se usa como mal ejemplo desde Estados Unidos. ¿Por qué nos dicen eso? Lo que pasa que... Porque nosotros, a ver, Guillermo, vamos a ser bien honestos. Nosotros somos una especie de protectorado de Estados Unidos. Yo creo que después de Puerto Rico estamos nosotros, Colombia, porque no creo que Brasil conste que... Pero no éramos un país soberano, y defendíamos eso y que no vengan a decirnos qué hacer con nuestros juicios políticos, nuestras posibles violaciones de derechos humanos, no están haciéndose. Y bueno, con lo que pasó hoy, ¿qué más prueba queremos? Por eso digo yo, la otra vez yo ya dije en el Senado inclusive, asumamos bien en todo caso nuestra condición de protectorado y dejemos de hacer estos discursos hasta chauvinistas y embonacionalistas. Sí, chauvinistas, esa es la expresión. Y en realidad esto ocurre por nuestra propia debilidad. No tenemos autoridad moral, no tenemos ética para decirle a una potencia extranjera, mire, nosotros los queremos mucho, los respetamos, pero este es un tema interno y nuestra república tiene sus reglas de funcionamiento y por favor, este es un ámbito en el cual nosotros tenemos que actuar de acuerdo a nuestra legislación, de acuerdo a nuestro procedimiento, sin necesidad de ninguna... Se lo van a reír, no van a decir así como vienen haciendo. Claro, pero porque no tenemos autoridad moral. Senador, vos recién me nombraste agregado cultural, pese a ser un ignorante global. Así que vamos a pensar ahora, vamos a usar el realismo mágico, como dice Humberto Rubín. Vos sos ministro de Corte o presidente de Corte, yo soy fiscal general del Estado. Ocurre esto. Ocurre una cosa así. Yo me imagino que te llamo mañana y te digo, Víctor, reunamos, ¿no? Y mejoremos un poco la administración de justicia. No podemos seguir así, no podemos ser el papelón de la República, ¿verdad? Y te diría, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad, la transparencia, que la gente confíe en nosotros, demostrar que nos preocupa la corrupción, que nos preocupa el ciudadano? ¿Te parece que algo de eso está pasando en el Poder Judicial o ya están totalmente desconectados de la realidad? Yo creo que el Poder Judicial necesita una profunda reforma, una radical reforma. Hay que democratizar al Poder Judicial. Así de simple y sencillo. Y lo mismo también con el Ministerio Público. Entonces,
Vos hoy podés nombrar, dame un ejemplo de alguien que sea paradigma de dignidad, de honestidad pública, no sé. Para mí, en el ámbito, digamos, profesional de abogado, los Mendonca, por ejemplo. Podés nombrar a Mendonca, y voy a llevar a un nivel paroxístico el ejemplo, a Mandela, a Gandhi, A Jesucristo, sí. a Jesucristo, ministro de la Corte. ¿Te parece que en esa jungla que es el Poder Judicial, así como funciona en esta tremenda, realmente es un... No, Jesucristo pediría que lo crucifiquen de nuevo, sí. Sí, es un charco nauseabundo que entras ahí sí o sí vas a terminar con mal olor. Entonces, hay que cambiar la estructura, hay que cambiar el sistema de funcionamiento. Poder nombrar a Jesucristo, Mandela, Gandhi o los Mendonca como ministro de la Corte, como fiscal general del Estado, y en estas condiciones no van a poder hacer nada. Sería lo que dice esa famosa canción, servidor de pasado en copa nueva, más o menos. Sí, más o menos eso sería. Mira que Guillermo no estuviste muy alejado del ejemplo nomás que le diste, porque hay versiones, por lo menos, que se están diciendo de que le sondearon al senador Víctor Ríos para que sea futuro ministro de Corte. Ojalá. ¿Aceptaría o está pensando, senador? Se negó ese presidente ese. Uno de los dos, todos no se puede. Te quisieron cambiar de planes entonces. Sí, me hablaron efectivamente, pero no de ahora, de hace tiempo, de un año más o menos, algunos colegas que me tienen mucho aprecio en realidad, pero ¿cómo es? Yo tengo una proyección con mira al 2023 y bueno, voy a trabajar para que eso sea así. Pero vamos a hacer el realismo mágico. Si soy de repente ministro de la Corte, desde el primer segundo voy a trabajar por una profunda reforma del Poder Judicial. Qué bueno saberlo. Sí, y sería bueno que muchos coincidan, tengan ese mismo pensamiento para que se dé esa profunda reforma, como lo dice. Por ejemplo, yo creo que los ministros de la Corte no deben estar más de 10 años como ministro de la Corte. Y esto voy a decir para los abogados, Guillermo es abogado, va a comprender mejor. Creo que tenemos que tener, por ejemplo, casación en lo civil. Creo que tenemos que tener un tribunal constitucional. La Corte Suprema no puede seguir siendo tribunal constitucional, tribunal de casación y tercera instancia. Sí. Es una locura. Sí. Y administrador. O sea que una vez vino un abogado administrador. Un abogado argentino acá que tuvo ese mismo cargo pero en una provincia y dijo algún ejemplo que me pareció fabuloso. Dijo, yo era presidente de la Corte Suprema, no me acuerdo de qué provincia en la Argentina, y tenía, atendé esto, Lisa, lo interesante de lo que dice el tipo. Dice, tenía 4.000 expedientes, acciones de inconstitucionalidad para resolver. Sí. Y venía un funcionario y me decía, señor, no hay papel higiénico. Y me decía, 4.000 personas en un edificio que entraban por día, o 2.000 personas que entraban por día sin papel higiénico, son un problema, me dice. Claro. Yo me ponía a hablar con mi jefe de contrataciones a ver cómo comprar papel higiénico, y los expedientes esperaban. Y la Corte acá cumple esas 4 o 5 funciones, ¿verdad? Tribunal de Casación, Tribunal Constitucional, Tribunal de Apelaciones y administra el Poder Judicial. Es una locura eso, senador. Sí, este es un tema que ya discutimos en su momento. Vos sabés que yo fui, creo que 2 años, miembro de la Comisión de Reforma del Poder Judicial. Y discutimos muchísimo. Y yo decía que el profesor Alberto Binder, que lo conoce bien, siempre nos dice, ¿qué tiene que estar preocupado un ministro por un contrato? Claro, es lo que te acabo de decir. De un funcionario. Porque se está cayendo el contrato del sistema informático porque se olvidaron de que el código de contratación es una locura. Sí. Una locura. Y mientras tanto te dicen que no tienen tiempo porque tienen para resolver inconstitucionalidades. Sí. Bueno, a ver. Y discutimos muchísimo. Yo me acuerdo que debatí con los representantes de la Corte, inclusive, porque ellos me dicen que esa potestad adjudica la Constitución en el artículo 259, numeral 1. Y yo no estoy muy seguro. Yo no estoy muy seguro. Me acuerdo que discutimos, inclusive, hasta recurrimos a la RAE para buscar el concepto, la definición de superintendencia, porque no tengo a mano la Constitución, pero más o menos dice que la Corte ejerce la superintendencia del Poder Judicial. Algo así dice. Entonces yo le dije,
Superintendencia deducir no es de eso que la administración, parte financiera de los contratos implica superintendencia No, una no locura. es muy claro, por lo menos para mí. No. Te quiero cambiar de vuelta de tema. Dionisio Amarilla, tesorero del PLRA, ¿qué opinas? Y va a significar un grave problema de ingobernabilidad porque hay una confrontación muy fuerte con el presidente del partido. Entonces, No se creo van a que llevar. no va a aportar, por lo menos en principio, espero equivocarme, Ujú. pero creo que no va a aportar lo que queremos para el partido, que recupere la gobernabilidad, que sanee sus finanzas, que pueda constituirse en una herramienta de apoyo fundamental para que nuestros candidatos puedan triunfar el 10 de octubre. Puedo interpretar de Pero tus bueno, palabras que pese a ser una persona que estuvo contra Efraín Alegre en las internas, estarías más de acuerdo en votar a un tesorero que sea de confianza del presidente y que le permita gobernabilidad. no sé si de confianza, pero por lo menos alguien con quien pueda Con quien pueda sentarse a trabajar. conversar. Claro, con quien pueda trabajar. ¿Qué opinas? Pero ¿Qué opinas? es lo que yo haría, pero yo no soy miembro del directorio Ah, pensé respecto que a la eras miembro del decisión de directorio. No, yo no soy miembro del directorio. ¿Y qué opinas de los antecedentes de Dionisio María? Si bien no tiene antecedentes de denuncias de que haya sido nada menos que administrador, primero con Froilán Peralta, primero en la facultad de veterinaria y luego en el rectorado. Y claro, tiene esas denuncias No, y entiendo por que no eso. tiene denuncias él en contra No, suya. de denuncias públicas, Sí, sí. digamos, o sea, se debatió muchísimo y por eso yo en su lugar no aceptaría, porque evidentemente que mm, públicamente no tiene la imagen así de que se necesita para aportar tranquilidad, en este caso a los liberales, en cuanto al manejo del dinero partidario. Senador, por último, ¿cómo está el PLRA a nivel país en cuanto a eventuales conquistas de nuevos distritos o mantener estos feudos en los distritos municipales? Creo que yo creo que en un 100% casi vamos a mantener las intendencias que tenemos y algunos distritos me parece que podemos ganar. Y creo que capitales departamentales como Ciudad del Este, Concepción, Coronel Oviedo, Encarnación, creo que Pilar también, San Juan, Misiones, vamos a ganar. Y tras las últimas movidas en Capital, lo veo muy bien a mi amigo Eduardo Nakayama como futuro intendente de Asunción. ¿Tienen una encuesta, una medición? Yo no tengo ninguna encuesta, pero viendo el impacto que tiene la figura de Eduardo en Asunción y sumando una fuerza importante como la de Patria Querida en Capital, porque hay que reconocer que la clase media alta asuncena normalmente es reacia a votar a candidatos liberales y que esa clase media alta se distribuye normalmente entre la ANR y Patria Querida, y con este acuerdo de Patria Querida con Eduardo yo creo que ahí vamos a andar muy bien también, y eso creo que le da una chance muy importante de ganar el próximo 10 de octubre. Perfecto. Muchísimas gracias, senador, por este contacto. Muy amable. Gracias, Lisa, Guillermo, y un saludo a la audiencia. Gracias por tu tiempo. Siempre un placer conversar contigo. Lo escuchaste aquí en BDS.